En mi propia boda, mi suegra me abofeteó delante de 200 invitados. Te casaste por encima de tu clase. No lo olvides. Su familia se rió. Mi marido, un piloto de la Marina, se interpuso entre nosotras. Vuelve a tocar a mi esposa y se acabó. Ella sonrió con aire de suficiencia hasta que el hombre que estaba detrás de mi marido se puso de pie. Te casaste por encima de tu clase, pequeña enfermera. Tus padres todavía huelen a grasa y a café viejo. No olvides nunca de dónde vienes. Mi suegra lo dijo lo suficientemente alto como para que lo oyeran 200 invitados, y luego me abofeteó con la fuerza suficiente como para girarme la cabeza. La música se detuvo. El champán se derramó sobre mi vestido. Su familia se rió como si fuera el mejor brindis de la noche. Mi marido se interpuso entre nosotras en un segundo. Vuelve a tocar a mi esposa, dijo, con la voz baja, y se acabó. Beatrice solo sonrió con suficiencia. Todavía sonreía cuando el hombre tranquilo sentado justo detrás de él puso ambas manos sobre la mesa y se forzó a ponerse de pie. Le llevó más tiempo que a la mayoría de los hombres. La sala quedó en un silencio sepulcral. Para cuando terminó esa noche, Beatrice ya no era dueña de la sala, de los invitados, ni del respeto de su propio hijo. Mi nombre es Matilda Miller. Tengo 31 años. Antes de contarles lo que pasó después, tómense un segundo para dar me gusta y suscribirse, pero solo si esta historia se lo merece. Dejen su ciudad y hora local en los comentarios. Me gusta saber quién está escuchando. Para entender por qué ese hombre se levantó, tienen que entender una silla. Mis padres tienen un restaurante en el Boulevard Leeuwen en Jacksonville, Carolina del Norte. Se llama Miller's. Mi padre lo ha dirigido durante 22 años, y en 22 años, ha mantenido una regla que nunca se ha roto: nadie come solo en su restaurante. Si un hombre entra y se sienta solo con esa mirada, la mirada de alguien que no tiene a dónde ir, mi padre le lleva un café que no pidió y se queda allí hasta que el hombre habla. Marines, en su mayoría. Somos una ciudad de marines. Aprendes a leer a los que llevan algo a cuestas. Los domingos por la noche, el restaurante cierra al público y abre para nosotros. Mi madre cocina demasiada comida, como siempre ha hecho, y la familia come en la larga mesa junto a la ventana. Y en esa mesa, durante años, hubo una silla en la que nadie se sentaba. Pónganle el servicio de todos modos, decía mi madre cada domingo que él no estaba. Tenedor a la izquierda, cuchillo a la derecha, vaso boca arriba. Una silla vacía con un servicio completo delante. No era de la familia. Era alguien a quien el mundo había desechado, y mis padres lo habían recogido. Ya llegaré a él. Por ahora, sepan que la silla nunca fue algo triste en nuestra casa. Era una promesa. Significaba que se guardaba un sitio, que la puerta no se había cerrado, que cuando volviera a casa, ya habría un lugar esperándole y no tendría que pedirlo. Crecí con eso, con la idea de que se mide a una familia por a quien le hace sitio. Quiero que vean un domingo, para que el resto de esto tenga sentido. Los últimos clientes se han ido a las 4. Mi padre da la vuelta al letrero y cierra la puerta, luego libera su propio silencio como suele hacer, moviendo los hombros una vez como si estuviera dejando algo. Mi madre en la plancha con 3 sartenes en marcha, diciéndole a todo el mundo que se siente aunque no haya nada listo, porque sentarse es lo importante y la comida es solo la excusa. Mi hermano y sus hijos, 1 o 2 clientes habituales que no tienen otro sitio a donde ir. Las ventanas se vuelven doradas, luego azules, y esa silla puesta y vacía. El tenedor alineado con el borde de la mesa de la manera en que mi madre alinea todo, porque una cosa que vale la pena guardar, vale la pena guardarla adecuadamente. Nadie me explicó lo de la silla cuando era joven. Simplemente estaba ahí, como una cicatriz está ahí, una parte del cuerpo de la familia. Cuando tuve edad suficiente para preguntar, mi madre solo dijo: es para quien la necesite, y volvió a la estufa. Entendí que la respuesta era toda la filosofía de la casa resumida en 5 palabras. Guardas un lugar. No le pides a la persona que se lo merezca primero. Pones el tenedor y esperas. Llevé eso a mi trabajo sin darme cuenta. Recuerdo a un hombre al principio de mi carrera, un paciente de un derrame cerebral, furioso con su propia mano izquierda,
que en su peor día me dijo que ya no podía más, que quería que lo dejaran solo, que no tenía sentido. No discutí con él. Acerqué una silla a su cama, me senté y me quedé. Y después de un rato, empezó a llorar. Y después de un rato más largo, volvió a coger el tenedor, un tenedor de verdad. Estábamos trabajando en que se alimentara por sí mismo, y consiguió llevarse un bocado de comida a la boca por su cuenta por primera vez en un mes, y ninguno de los dos dijo nada al respecto porque algunas victorias son demasiado grandes para felicitarlas. Ese es el trabajo. No arreglas a la gente. Mantienes un lugar a su lado hasta que puedan estar de pie en él por sí mismos. Era buena en eso con los extraños. Podía sentarme con la desesperación de cualquiera. Lo que no pude hacer durante mucho tiempo fue escuchar un insulto dirigido a mí y tratarlo como un insulto. Lo oía e inmediatamente empezaba el trabajo de entender a la persona que lo había dicho, como si mi propio dolor fuera un paciente que gestionar y el suyo fuera el único sentimiento real en la sala. Creo que me hice enfermera por eso, específicamente enfermera de rehabilitación. Desde hace 8 años, trabajo con personas que aprenden a usar sus cuerpos de nuevo después de que esos cuerpos les fallaran. Derrames cerebrales, amputaciones, lesiones de médula espinal. Muchos de mis pacientes son miembros del servicio militar. Soy buena en mi trabajo. Soy buena en devolverle a una persona su dignidad, centímetro a centímetro. En estar junto a alguien en las barras paralelas y no dejar que mi cara muestre nada más que certeza, incluso cuando no estoy segura en absoluto. Resulta que soy más lenta para proteger mi propia dignidad. Esa es la parte de esta historia de la que menos orgullosa estoy, así que se la contaré ahora en lugar de fingir. Durante mucho tiempo, cuando alguien me trataba mal, mi primer instinto era explicármelo a mí misma. Está cansada. Él está estresado. No lo decían en ese sentido. Podía devolverle a un extraño toda su vida, y no podía ponerme ni un solo límite a mí misma. Guardo una moneda, de latón, gastada y lisa en un borde, pesada para su tamaño. Un paciente me la puso en la mano una vez, me cerró los dedos sobre ella y me dijo que me la quedara. La llevé en el bolsillo de mi uniforme durante años. Ya les contaré lo que le costó dármela. Todavía no. Ahí es donde empecé, un restaurante, una silla, una moneda y la costumbre de poner excusas a la gente que nunca puso ninguna por mí. Entonces conocí a Desmond. Entró en Miller's un martes de octubre, todavía con su traje de vuelo, se sentó en la barra y pidió el pastel de carne, que es lo que pides si de verdad quieres comer y no solo que te vean pedir algo. Dejó una propina como un hombre que había sido camarero una vez en su vida. Y cuando se levantó para irse, metió su taburete y apiló su propio plato al final de la barra sin que se lo pidieran. Eso me dijo más que cualquier uniforme podría haberlo hecho. Pilotaba Ospreys desde New River. Capitán Desmond Holloway. Volvió el martes siguiente y el de después, y finalmente, dejó de fingir que era por el pastel de carne. Quiero ser cuidadosa aquí porque sería fácil hacerlo sonar perfecto, y no lo era. Pero era amable de esa manera específica y sin ostentación en la que confío. Recordaba las cosas. Le preguntó a mi madre por su rodilla. Miró la pared de fotos de los domingos durante un rato, de la forma en que miras las fotos de familia de otras personas cuando tienes un poco de hambre de lo que muestran. Y luego siguió adelante porque no tenía ninguna razón para estudiar la familia de un extraño. No reconoció a nadie. Eso lo sé ahora. En ese momento, no significaba nada. Era solo un hombre siendo educado con unas fotografías. En nuestra primera cita de verdad, me llevó a un lugar con servilletas de tela y una carta de vinos. Y pude darme cuenta en 10 minutos de que lo había elegido porque pensaba que era lo que se suponía que debía hacer y que ninguno de los dos estaba cómodo allí. A mitad de la cena, dejé el menú y dije que preferiría un perrito caliente en el paseo marítimo. Y algo en todo su cuerpo se relajó como si lo hubiera dejado salir de una habitación. Comimos perritos calientes en un banco y vimos los portacontenedores subir por el Cape Fear. Y me habló de volar, la versión real, no la del cartel de reclutamiento. El miedo, la responsabilidad de llevar a los hijos de otras personas en la parte trasera de tu aeronave. La forma en que aprendes a mantener la voz plana en la radio cuando todo en ti quiere temblar. He confiado en los hombres que podían admitir el miedo desde que tuve edad suficiente para darme cuenta de cuáles no podían.
Conoció a mis padres un domingo, algo que no había planeado. Simplemente apareció en el restaurante porque lo había mencionado. Y mi padre le puso un plato delante sin preguntar y lo observó comer. Ese es todo el proceso de entrevista de mi padre. Puedes aprender todo sobre un hombre por cómo trata un plato de comida que no pidió y a una camarera que no está mirando. Desmond se comió hasta el último bocado, dio las gracias 2 veces y se levantó para ayudar a mi madre a llevar los platos a la parte de atrás. Y mi padre me miró desde el otro lado de la sala y me hizo un gesto con la cabeza tan pequeño que lo habrías pasado por alto si no fueras su hija. Ese gesto valió más para mí que la carta de vinos. Su propia familia era un tipo de prueba diferente, y la había estado suspendiendo toda su vida sin saber que las reglas estaban amañadas. Me dijo una vez, en voz baja, que de niño había aprendido a leer el humor de su madre por la disposición de los asientos en la cena, quién se sentaba cerca de ella, quién lejos, a quién habían bajado de puesto por alguna infracción que nadie mencionaría. El amor en esa casa era una silla que se podía mover. Te portabas bien y te sentabas cerca. La decepcionabas y te encontrabas sin explicación al final de la mesa. Había pasado 30 años intentando sentarse cerca. Creo que parte de por qué me amaba era que en la mesa de mis padres no había un extremo lejano. Solo estaba la mesa y todos en ella. Estuve desplegada una vez mientras estábamos juntos, 7 meses, y durante esos 7 meses aprendí qué tipo de hombre era cuando no podía verlo. Escribía cartas de verdad, no solo mensajes de texto. Cartas de verdad con una caligrafía que empeoraba cuanto más cansado estaba, sobre cosas pequeñas, el café, el calor, un pájaro que no paraba de posarse en el mismo equipo cada mañana. Nunca me hizo sentir como una idea de último momento en la misión. Y cuando volvió a casa, más delgado y más callado, el primer lugar al que quiso ir no fue ningún sitio impresionante. Fue el restaurante. Quería pastel de carne y los mimos de mi madre y sentarse en la mesa larga y no ser nadie especial por una noche. Lo vi relajarse en esa sala y pensé, este es un hombre que sabe la diferencia entre una casa que sale bien en las fotos y un hogar en el que se puede respirar. Me propuso matrimonio en el paseo marítimo, cerca del banco donde habíamos comido perritos calientes, sin multitud ni fotógrafo y con un anillo que claramente le había costado mucho decidir y que era exactamente, perfectamente sencillo. Dijo que casi lo había hecho en un lugar más grandioso y luego se dio cuenta de que lo grandioso era el lenguaje de su madre, no el nuestro. Dije que sí antes de que terminara la frase. Ninguno de los dos sabía todavía cuánto llegaría a significar esa sencillez ni lo mucho que alguien trabajaría para hacerme sentir que no era suficiente. Había una cosa de la que no quería hablar. Al principio, quizás en nuestra tercera o cuarta conversación real, me dijo que volaba con un tipo al que llamaban Brick. Lo dijo de la forma en que se dice un nombre que todavía tiene una herida asociada. Le debo todo, dijo, y dejé que desapareciera. Luego cambió de tema tan rápido que se lo permití, porque conozco esa cara. La veo en el trabajo. No persigues a una persona a una habitación de la que ha cerrado la puerta. Para mí, Brick era solo un apodo, una palabra. No tenía forma alguna de conectarlo con nadie porque el hombre del que les voy a hablar nunca, en todos los años que lo conocí, me dijo la verdad sobre cómo se había herido. Lo llamó un accidente. Eso fue todo. Un accidente. Así que no había ningún nombre de mi parte que coincidiera con el de Desmond, y no había ninguna historia de parte de Desmond excepto un apodo y un silencio. 2 personas pueden amarse durante 1 año y medio y seguir estando en lados opuestos del mismo secreto, cada una sosteniendo una mitad, sin que ninguna sepa que hay una pieza que encaja en la mano de la otra. Desmond me habló de su familia de la forma en que advertirías a alguien sobre un escalón que no está nivelado. En casa de mi madre, dijo una noche, el amor venía con un plano de asientos. En la tuya no. Por eso estoy aquí. Se rió cuando lo dijo, pero no bromeaba. La conocerás pronto. Simplemente no dejes que ella decida quién eres. Le dije que podía manejar a una madre difícil. Había manejado cosas peores. Me equivoqué sobre qué parte sería difícil. Los Holloway viven en Wilmington, a 1 hora por la costa, en una casa que tiene nombre, historia y un retrato del abuelo de alguien sobre la chimenea. Beatrice nos recibió en la puerta con perlas, y fue amable de la forma en que una puerta cerrada es amable. Tomó mis 2 manos. Las miró,
mis manos, que son las manos de una persona trabajadora, y sonrió. Qué maravilloso, dijo, hacer un trabajo con las manos. Lo admiramos mucho. Dije, gracias. Incluso lo decía en serio. Me llevó toda la cena a entender que me había presentado a sus invitados 3 veces distintas como la enfermera que Desmond ha estado viendo, y ni una sola vez por mi nombre. Mi tarjeta de sitio en la mesa decía invitada de Desmond. No Matilda. Invitada. Me dije a mí misma que estaba nerviosa. De hecho, pensé eso, está nerviosa por conocer a la mujer que su hijo ama. Le di ese margen, como se lo doy a todo el mundo. Después de la cena, me guió por las salas principales como una guía de museo, mostrándome las fotografías enmarcadas de las buenas obras de la familia. Beatrice en un escenario con una cinta y unas tijeras enormes. Beatrice en una gala bajo una pancarta que decía honrando a quienes sirven. Hemos dado tanto a nuestras familias militares, dijo. Y yo estaba allí, en una casa que había dado dinero para una pancarta, mientras que a 1 hora de distancia, mis padres le habían dado una silla a un hombre. Había una vitrina en el pasillo. En uno de los estantes, apoyada como un objeto decorativo entre un pájaro de porcelana y un plato de plata, había una moneda de desafío militar. No sé de quién. No creo que Beatrice supiera de quién. Era simplemente una bonita cosa de latón que quedaba bien en las fotos. Me detuve frente a ella un segundo de más, y no podría haberles dicho entonces por qué me oprimía la garganta. Ahora lo sé. Lo último que pasó esa noche fue la invitación. Beatrice había ayudado con las invitaciones de boda. Le envió una prueba a Desmond y me copió a mí como cortesía. La abrí en el coche de vuelta a casa, y las letras en relieve y caras decían, el capitán Desmond Holloway solicita el honor de su presencia, y luego un nombre para su madre y un nombre para su difunto abuelo que era honrado, y donde debería haber estado el nombre de la novia, ¿qué había? Nada. Un espacio en blanco. Invitada. Un borrador, dijo Desmond cuando se lo mostré, y su mandíbula se tensó. Lo arreglaremos. Ella lo arreglará. Nunca lo arregló. Me dijo que él se encargaría. Le creí porque quería creerle y porque encargarse más tarde es mucho más fácil que encargarse ahora. Esa fue la primera vez que me dijo que se ocuparía de algo con su madre. No sería la última. Y la brecha entre la promesa y la acción es una gran parte de lo que hizo girar toda esta historia. Quiero que se den cuenta de algo porque yo no me di cuenta durante mucho tiempo. Nada de lo que Beatrice hizo esa noche era algo que pudiera señalar. Un nombre olvidado no es un crimen. Un espacio en blanco en una prueba es un error administrativo. Admiramos a la gente que trabaja con las manos, es un cumplido si entrecierras los ojos. Cada pieza era negable. Ese era el diseño. No era una mujer que perdiera el control. Era una mujer que nunca tuvo que levantar la voz porque todos a su alrededor habían pasado toda una vida aprendiendo a bajar la suya. Pasé el viaje de vuelta a casa explicándomela a mí misma. Les digo esto para que entiendan. No entré en esto con los ojos abiertos. Entré como la mayoría de nosotros, haciendo espacio, dando el beneficio de la duda, manteniendo la paz y llamándolo gracia. No se detuvo en una sola cena. Eso es lo que tienen los patrones. No puedes verlo en un solo punto. Necesitas 3 o 4 antes de que la línea aparezca. Estaba el vestido. Beatrice insistió en venir a la prueba, lo cual permití porque negarme parecía dramático. Se sentó en la esquina de la boutique con una copa de algo y me observó en el pedestal con el primer vestido, el que me encantaba, el que me hacía sentir como la mejor versión de mí misma. Y ladeó la cabeza y dijo, es precioso. Quizás un poco ambicioso para tu figura. ¿Ambicioso? Tenía un don para las palabras que no dejaban huellas. La costurera me miró por el espejo y no dijo nada, lo cual fue su propia pequeña amabilidad. Compré un vestido diferente ese día. Me dije a mí misma que simplemente había cambiado de opinión. No lo había hecho. Ella me la había cambiado y me hizo creer que lo había hecho yo misma. Estuvo el almuerzo, solo nosotras dos, que ella enmarcó como una oportunidad para conocernos y usó como una entrevista que yo seguía suspendiendo.
Me preguntó a qué se dedicaban mis padres, y cuando le dije que tenían un restaurante, repitió la palabra restaurante suavemente, de la forma en que se repite un diagnóstico. Me preguntó a qué universidad había ido, y cuando se lo dije, dijo, oh, una elección práctica, ¿qué es lo que dices cuando quieres decir que no es la correcta? Cada pregunta era una puerta que abría solo para mostrarme que conducía a un lugar en el que yo no había estado. Y respondía todas educadamente y conduje a casa, repasando el almuerzo y encontrando nuevas formas de haber sido más impresionante. Y estaba lo que dijo sobre el restaurante mismo, que no le conté a Desmond porque le habría dolido saber que lo había oído. Estaba hablando por teléfono con alguien en la habitación de al lado, y no sabía que yo estaba cerca, y dijo, no, es enfermera. La familia tiene un pequeño restaurante. Está bien. Desmond sentará la cabeza y todo se arreglará. Arreglará, como si yo fuera una arruga. Como si toda mi vida fuera algo que se plancharía una vez que él entrara en razón. Oí eso y aún así volví para el siguiente almuerzo. Esa es la parte con la que necesito que se queden, porque es la parte más verdadera, saber que una persona piensa en ti como una arruga y volver de todos modos porque la alternativa, decirlo, negarte, parecía lo que lo rompería todo. Me decía a mí misma que estaba siendo la persona más madura. Estaba siendo una más pequeña. Hay una diferencia, y tardé demasiado en aprenderla. El compromiso fue fácil. Fue en la boda en lo que Beatrice se puso a trabajar. Empezó con el lugar. Desmond y yo habíamos encontrado un sitio que nos encantaba, un edificio restaurado frente al mar en Wilmington con paredes de ladrillo y tuberías malas y una vista del río que te hacía perdonar las tuberías. Dimos un depósito. 3 semanas después, Beatrice llamó para decirme que había trasladado la boda a su club de campo. Me lo agradecerás, dijo. El otro lugar es encantador, pero no es muy nuestro. Dije que ya habíamos pagado el depósito. Hubo una pequeña pausa, del tipo que ella usaba como puntuación, y me dijo que se había encargado. Había llamado y lo había cancelado ella misma. Lo dijo como quien menciona que ha regado una planta. Me quedé sentada con ese recibo durante mucho tiempo. El aviso de cancelación, nuestro depósito perdido. Una decisión tomada sobre mi boda sin que yo estuviera en la sala. No luché contra ello. Me dije a mí misma que el club era más bonito. Era más bonito. Así es como funciona. Nunca quitó nada que no fuera, sobre el papel, una mejora. Simplemente lo quitó sin preguntar, y el quitarlo era el punto. Luego vi la lista de invitados. Cerca de la parte superior, bajo invitados de honor, había un nombre que no conocía, Papi Ashworth. Cuando le pregunté a Desmond, se quedó quieto de una manera que estaba aprendiendo a leer. La familia de Papi financia la mitad de la liga de mi madre, dijo. Nuestras madres tuvieron ideas una vez, hace mucho tiempo. Me miró. Yo nunca tuve la idea. Quiero que lo sepas. Le creí. Pero noté que Beatrice había sentado a Papi en la mesa principal, junto a la familia, en la silla que, en una versión diferente de esta boda, podría haber estado destinada a una novia diferente. Y noté que Desmond no sabía que su madre la había invitado. Lo guardé. No se lo dije. Sigo volviendo a eso. Todas las pequeñas cosas que decidí llevar en silencio en lugar de dejarlas donde él pudiera verlas. La familia de Papi ha sido tan buena con la liga, me suspiró Beatrice una tarde, como si yo fuera algo que le hubiera pasado a ella. Como si hubiera entrado en su vida y hubiera quitado algo de un estante que ya estaba prometido. El lugar fue solo el principio. Una vez que tuvo el terreno, se apoderó del resto, sala por sala. Cambió el menú. Queríamos algo sencillo, comida que la gente de verdad comiera. Mi madre incluso se había ofrecido a encargarse del postre, lo cual entiendo ahora que fue la razón principal por la que Beatrice reemplazó todo el menú con una cena servida de la cocina del club. No iba a tener el pastel de Millers en una boda. Dijo que el club tenía requisitos. Lo dijo como quien dice una regla que protege a todos de algo vergonzoso. Tenía opiniones sobre los votos. Cuando supo que Desmond y yo estábamos escribiendo los nuestros, sugirió amablemente que sería más apropiado usar los tradicionales, que los votos personales podían parecer, y aquí hizo una pausa para encontrar la palabra, informales.
Quería decir comunes. Quería decir el tipo de cosas que hace la gente como mi familia. Desmond mantuvo los nuestros de todos modos, una de las pocas peleas que ganó. Y debería haberme dado cuenta de cuánto le costó ganar incluso eso. Porque aquí estaba el patrón, el real, el que seguía excusando. Cada vez que su madre quitaba algo, Desmond me encontraba después y decía, yo me encargo. Y lo decía en serio. No mentía. Pero encargarse siempre parecía significar una conversación que ocurría más tarde, o no ocurría, o ocurría y no cambiaba nada porque se había criado dentro de su clima y no sabía del todo que existiera otro tipo. Me amaba. También se encogía ante ella como te encoges ante algo que te hirió antes de que tuvieras palabras para ello. Ambas cosas eran ciertas. Pasé todo nuestro compromiso diciéndome a mí misma que solo la primera importaba. Hablaré con ella, decía sobre el lugar, el menú, el vestido, el nombre omitido en la invitación. Y yo decía que vale, y nada se movía. Y lo añadía a la pila de cosas que llevaba en silencio, diciéndome que después de la boda, una vez que estuviéramos casados, una vez que ella hubiera aceptado que era real, se ablandaría. Esa es la mentira que me conté con más frecuencia, se ablandará. El plano de asientos fue donde dejó de ser negable, al menos para mí. Beatrice puso a mis padres en la mesa más alejada de la mesa principal, junto a las puertas de la cocina. Mesa 22, la última, por donde los camareros entraban y salían y la puerta batiente dejaba pasar una corriente de aire cada vez que se abría. Cuando mi madre lo vio, no dijo nada. Beatrice le dio una palmadita en la mano. La parte de atrás es mucho más acogedora, le dijo Beatrice. Podrán escabullirse temprano si todo es demasiado. Mi madre no es una mujer que necesite escabullirse de nada. Crió a 3 hijos, enterró a sus propios padres y dirigió una cocina a las 5 de la mañana durante 22 años. Pero ella solo sonrió y dijo, qué amable de tu parte. Y a mí, más tarde, en el aparcamiento, cuando temblaba con una furia que no tenía la práctica para usar, me dijo una palabra, déjala. Pensé que mi madre estaba eligiendo la paz. Pensé que estaba haciendo lo mismo que yo, haciéndose más pequeña para evitar que el día se rompiera. Ahora entiendo que estaba haciendo algo completamente diferente. Estaba tan tranquila porque ya sabía algo que yo no. Lo había sabido durante meses. Pero me estoy adelantando de nuevo a la silla. Lo último que Beatrice hizo antes de la boda fue el asiento. Mis padres habían pedido una silla extra. No una mesa, ni un escándalo, un asiento para un amigo de la familia que intentaba llegar a tiempo. Lo pidieron en voz baja, a través de mí, de la forma en que se pide una cosa pequeña que esperas que te den. Beatrice lo borró. Simplemente estamos al máximo de capacidad, dijo, y la vi trazar una línea roja a través de la silla en el plano principal. Un trazo limpio, y a pasar a las flores. Al máximo de capacidad. 200 personas y no hay sitio para un hombre en una silla plegable. Mi padre estaba a mi lado cuando lo hizo. No discutió. Simplemente se inclinó, tomó el plano, lo volvió a doblar por sus pliegues y se lo guardó en el bolsillo interior de la chaqueta. Ya veremos eso, dijo, con la mayor calma, y volvió a las flores. Pensé que lo estaba dejando pasar. No lo estaba haciendo. Mi padre casi nunca discute, y tardé años en entender que eso no es lo mismo que rendirse. Algunas personas se callan porque se han rendido. Mi padre se calla porque ha decidido. Y una vez que ha decidido, no hay nada más que decir. Quiero describir la mañana de la boda porque es donde vivió la última hora tranquila de mi antigua vida. Y por la moneda. Mi madre entró en la habitación donde me estaba vistiendo, con una aguja e hilo, y me pidió la moneda. Le había dicho una vez que quería llevarla, algo prestado, algo valiente. Me hizo quedarme quieta, y dobló el dobladillo de mi vestido y cosió la moneda de latón en él, abajo, donde quedaría contra mi tobillo, escondida bajo las capas. Para que lleves a alguien valiente contigo, dijo, y cortó el hilo con los dientes como suele hacer, y alisó la tela sobre ella. Mi padre entró un poco más tarde para llevarme al altar. Había alquilado un traje, y no paraba de tocarse el cuello como si perteneciera a otro hombre. Me miró durante un largo momento y me preparé para que dijera algo importante porque era ese tipo de día. No lo hizo.
Mi padre casi nunca dice lo importante. Te pareces a tu abuela, dijo finalmente. Ella tampoco dejó que nadie le dijera que era pequeña. Me ofreció su brazo. Pase lo que pase hoy, ya tienes un lugar en mi mesa. Eso no es algo que una boda pueda darte o quitarte. Recuérdalo. Pensé que era solo un padre siendo sentimental. Ahora sé que eligió esas palabras a propósito, de la forma en que elige todas sus palabras, pocas y exactas. Me estaba recordando la única cosa que más iba a necesitar, un lugar en la mesa. Algo que nadie puede darte o quitarte. Quiero ser honesta sobre la boda en sí. La parte de la ceremonia. Porque fue buena. Eso es lo que la gente olvida cuando un día sale mal al final. La ceremonia fue hermosa. Las manos de Desmond temblaban cuando tomó las mías. Dijo sus votos como si tuviera miedo de que se le cayeran. Había luchado contra su madre para conservarlos, y ahora que los tenía, apenas podía pronunciarlos. Dijo que había crecido creyendo que el amor era algo que se ganaba y se podía perder, un asiento que se podía mover, y que yo le había mostrado una mesa donde a nadie se le baja de puesto. Dijo que quería pasar su vida aprendiendo a amar así. Su voz se quebró en aprendiendo y se detuvo y empezó de nuevo, y yo estaba allí de pie con una moneda contra mi tobillo y pensé que, hiciera lo que hiciera este día, ya me había dado esto. Cuando el oficiante dijo marido y mujer, mi padre hizo un ruido en la segunda fila que intentó convertir en una tos. Mi madre no intentó ocultar nada. Simplemente dejó correr las lágrimas y apretó la mano de mi padre. Incluso Caleb, aunque aún no sabía que el hombre tranquilo cerca de la parte de atrás era Caleb, o que había sabido durante 3 meses exactamente lo que estaba viendo, incluso él, aprendería más tarde, tuvo que mirar al suelo por un momento. Las personas que me amaban estaban todas en esa sala, y durante el tiempo que duró la ceremonia, lo tuve todo, y no sabía cuántos minutos quedaban para tenerlo. Durante aproximadamente 1 hora, fui tan feliz que olvidé vigilar. Ese fue mi error. Dejé de vigilar. La recepción fue en el salón de baile del club, todo candelabros y el río a través de las altas ventanas. La inquietud volvió en el momento en que entramos, y ojalá hubiera confiado en ella. Encontré a mis padres en su mesa junto a las puertas de la cocina, y mi padre se había quitado la chaqueta y la había colgado en el respaldo de su silla. Y cada vez que un camarero pasaba por la puerta batiente, una pequeña corriente de aire levantaba el mantel. Mi madre tenía un plato de comida que no estaba comiendo. Miraban la peor mesa de la sala, completamente en paz. Y yo leí esa paz como resignación, y no lo era. Sigo diciéndoles esto porque sigo necesitando haberlo entendido, incluso ahora. Beatrix se movía por la sala como el tiempo. Una mano en este hombro, una risa en esa mesa, una palabra al oído de un hombre cuyo nombre me habían dicho que importaba. Estaba en su elemento, la reina de una corte que había reunido, y la vi cruzar hacia un grupo de sus invitados más importantes y hacer un gesto 2 veces hacia una silla vacía cerca del frente, el lugar de honor, como si la estuviera guardando para alguien que aún no había llegado. No sabía entonces para quién creía que la estaba guardando. Ahora sé que era la forma de la boda que ella había querido, la que tenía una novia diferente, y no podía evitar hacer un gesto hacia el espacio donde esa versión debería haber estado. Debería haberme sentido como la novia. En cambio, me sentí como una invitada en una fiesta organizada para demostrar algo, y el punto era que yo no pertenecía a ella. Beatrice tenía planeado un brindis con champán, y tomó el micrófono ella misma antes que nadie. Y levantó su copa y miró a 200 personas que hacían lo que ella quería porque siempre lo habían hecho. Por Desmond, dijo, que podría haberse casado con cualquiera, y que eligió a alguien tan, una pequeña y cálida pausa, una sonrisa para la sala, tan refrescantemente sencilla. Una oleada de risas de las mesas de los Holloway. No todos, pero suficientes. Refrescantemente sencilla. Me quedé allí de pie con mi vestido y una moneda contra mi tobillo y sonreí porque eso es lo que me había entrenado para hacer. Y al otro lado de la sala, vi la mano de Desmond cerrarse con fuerza alrededor del tallo de su copa. No vi entrar al hombre. Hubo un pequeño movimiento cerca de la parte de atrás, cerca de la mesa principal. Un invitado que llegaba tarde y un acomodador que iba a ayudar. Solo capté el borde. Un hombre con muletas pidiendo disculpas en voz baja, y el acomodador mirando las muletas y luego,
en lugar de llevarlo al otro lado del salón a algún asiento lejano, simplemente lo sentó en la silla abierta más cercana, la que estaba justo detrás de la mesa del novio. El lugar más cercano, el accesible. Recuerdo haber pensado, vagamente, que fue amable por parte del acomodador. No le miré a la cara. Beatrice me tenía del codo. Me estaba guiando hacia la familia para las fotografías, y yo la estaba mirando a ella, no a él. Desde el otro lado de la sala, mi madre levantó la mano y le hizo el más pequeño de los gestos al hombre en esa silla. Un gesto como una puerta que se abre. Pero Beatrice me apartó antes de que pudiera seguirlo. Y el momento se cerró, y perdí mi única oportunidad de entender lo que estaba a punto de suceder antes de que me sucediera a mí. Las fotografías fueron donde ocurrió. El fotógrafo estaba organizando a la familia para el retrato formal, el que va en la pared y sobrevive a todos los que están en él. Beatrice estaba colocando a la gente con pequeños toques, una mano en un hombro, un codazo, y había un hueco, un espacio dejado abierto cerca de Desmond, en el centro, donde el marco se había compuesto alrededor de alguien que no estaba de pie en él. Me moví para llenarlo porque yo era la novia y era mi lugar. La mano de Beatriz cayó sobre mi brazo. Esta fotografía, dijo, agradable, Clara, es para la familia. No me moví. Eso fue nuevo. Un año de práctica haciéndome más pequeña, y por una vez, mis pies simplemente se quedaron donde estaban. Creo que eso la sorprendió más que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Estaba acostumbrada a que yo retrocediera. No retrocedí. Y fue entonces cuando lo hizo. Te casaste por encima de tu clase, pequeña enfermera. Su voz se oyó. Hizo que se oyera. Tus padres todavía huelen a grasa y a café viejo. No olvides nunca de dónde vienes. Luego me abofeteó. No fue un golpecito. Me giró la cabeza. Mi pendiente se soltó y se balanceó contra mi mandíbula. Alguien me había dado una copa de champán fresca un momento antes, y se inclinó cuando me encogí, y el vino frío bajó por la parte delantera de mi vestido en una línea oscura y expansiva. La banda, a mitad de la canción, se fue apagando instrumento por instrumento hasta que no hubo nada, y las mesas de los Holloway se rieron. No jadeos, risas. Como si hubiera dicho la mejor frase de la noche. Como si ver a una mujer ser golpeada en la cara en su propia boda fuera una pequeña obra de teatro montada para su beneficio. La servidumbre recibiendo lo que la servidumbre recibe. Quiero decirles que hice algo magnífico. No lo hice. Me quedé allí de pie con vino en mi vestido y mi mano no del todo en mi mejilla. Y me sentí, durante unos 3 segundos, más sola de lo que nunca me he sentido en una habitación llena de gente. 200 testigos. Y lo más ruidoso del mundo fue esa risa. Busqué a mis padres. Mi padre estaba en su asiento en la mesa lejana. No se levantó. Mi madre tenía las manos cruzadas en su regazo, tranquila como una mañana de domingo. Y mi padre estaba mirando deliberadamente, fijamente, no a mí ni a Beatrice, sino al hombre sentado en la silla directamente detrás de mi marido. No entendí la mirada. La archivé con todo lo demás que aún no entendía. Y dejé mi copa en la mesa más cercana porque mi mano había empezado a temblar y no quería que nadie lo viera. Entonces Desmond se movió. Cruzó la sala en un segundo y se interpuso entre su madre y yo. De espaldas a 200 personas, frente a ella. No pude ver su cara desde donde estaba. Pude ver la de ella. Y la vi cambiar mientras miraba a su hijo. Mamá, solo eso al principio, una advertencia con forma de nombre. Por encima de su hombro, vi sus ojos bajar a la mesa principal, a la tarjeta de sitio que estaba allí, en la cuidada caligrafía de Beatrice. Papi Ashworth. La vio. Lo vi verla. Lo vi entender en tiempo real exactamente lo que su madre había planeado y con quién lo había planeado. Y algo en sus hombros se quedó muy quieto. Vuelve a tocar a mi esposa, dijo, y su voz bajó tanto que toda la sala se inclinó para escucharla. Y se acabó. Se acabó. La palabra aterrizó como un plato caído en un suelo de baldosas. Su familia se había estado riendo 5 segundos antes. Nadie se reía ahora. Beatrice sonrió de todos modos.
Esa es la parte a la que sigo volviendo. Le acababa de decir, delante de todos a los que había pasado su vida impresionando, que me elegiría a mí por encima de ella, y ella sonrió porque estaba segura. Había pasado 34 años teniendo razón sobre su hijo. Siempre volvía. Siempre elegía el trozo de su aprobación por encima del coste de enfrentarse a ella. ¿Por qué iba a ser diferente hoy? No seas dramático, cariño, dijo, y levantó la mano para darle una palmadita en la mejilla, sin prisa, todavía sonriendo. Aprenderá cuál es su lugar o se irá. Voy a pausar la historia aquí mismo, en el peor segundo de ella, porque necesito preguntarles algo. Le acaba de decir se acabó a su propia madre, en voz alta, delante de todos. Si fueran ustedes, si fuera su familia, ¿podrían haberlo dicho? ¿Podrían haberlo dicho y haberlo dicho en serio, sabiendo lo que costaría? Díganmelo en los comentarios antes de escuchar el resto. Quiero saber con quién estoy hablando. Porque aquí es donde la sala dejó de ser suya. Detrás de mi marido, el hombre en la silla que el acomodador le había dado puso ambas manos planas sobre la mesa y comenzó, lentamente, a levantarse. Le llevó más tiempo de lo que le lleva a la mayoría de los hombres. Hubo un tropiezo, una inclinación, una pierna soportando un peso que la otra no podía. Sus muletas estaban apoyadas contra la silla, y no las alcanzó. Se impulsó con las manos, sobre la mesa, sobre lo que tuviera delante, y se alzó en toda su estatura, y una pernera del pantalón colgaba y se movía de forma diferente a la otra. Alrededor de la sala, de uno en uno, de dos en dos, hombres que no había identificado como nada en particular se estaban girando para mirarlo. Marines. Se nota, incluso sin uniforme, por la forma en que se pusieron alerta. Algunos de ellos tenían esa expresión que pones cuando ves a alguien que estaba seguro de que nunca volverías a ver. En una de las mesas, un hombre de unos 50 años, un oficial retirado por su porte, se medio levantó de su asiento antes de haberlo decidido, con una mano plana sobre la mesa. Mirando fijamente. Dos hombres más jóvenes cerca de la barra se quedaron quietos y erguidos, de la forma en que te quedas quieto cuando alguien entra en una habitación cuyo nombre solo has dicho con respeto. No entendí nada de eso. Todo lo que sabía era que un extraño con muletas se había puesto de pie y toda la sala se había girado hacia él como limaduras de hierro hacia un imán, y algo enorme estaba llegando para lo que aún no tenía nombre. El silencio tenía una textura ahora. No era el silencio conmocionado después de la bofetada. Era el silencio de una sala que se daba cuenta, colectivamente, un instante antes que yo, de que había entendido toda la velada mal. La sonrisa de Beatrix se desvaneció. Más tarde me enteré de que lo reconoció antes que Desmond, antes que yo. Lo reconoció porque había pasado 3 años intentando llevar a este hombre a una de sus galas. A este hombre exacto, a este hombre tranquilo, difícil, respetado, con el que todos en su círculo querían una fotografía. Y él la había rechazado todas y cada una de las veces. Tenía un espacio en blanco en su pared donde debería haber habido una foto con él. Y ahora estaba aquí, de pie en una boda que ella había construido para honrar el nombre de su familia. Y no la estaba mirando de la forma en que la gente la miraba. Me estaba mirando a mí. Desmond se giró para seguir el silencio hasta su origen. Se giró y vio la cara del hombre y vi a mi marido firme y disciplinado que pilota aviones en la oscuridad y no se inmuta. Vi su voz quebrarse en una sola sílaba. Brick. El hombre detrás de él no respondió a Desmond. Todavía no. Sus ojos encontraron el dobladillo de mi vestido donde estaba la moneda, como si pudiera ver a través de la tela el latón contra mi tobillo, como si ya supiera que estaba allí. Luego miró a Beatrice y habló, y su voz fue uniforme y tranquila, y llenó toda la sala. Señora, dijo, no tiene ni idea de a qué familia acaba de insultar. Y miré a mi madre y a mi padre sentados en la peor mesa de la sala. Y ninguno de los dos parecía sorprendido. En absoluto. Su nombre es Caleb Brennan. En el escuadrón, lo llamaban Brick porque era el hombre que no podías mover. Voló con Desmond durante años. Y quiero contarles lo que le dijo a esa sala porque lo dijo claramente, sin acaloramiento, de la forma en que se dice una verdad con la que se ha hecho las paces. Volé Ospreys con su hijo, le dijo a Beatrice. Pero se lo dijo a la sala, porque la sala estaba escuchando ahora y ella era solo una parte de ella.
Hace 4 años, en un vuelo de entrenamiento nocturno, tuvimos una emergencia. Su avión estaba en problemas y el mío era el que podía quedarse con él. Así que me quedé con él. Hizo una pausa. Lo bajamos. Yo no salí tan limpio. Se agachó y golpeó una vez con los nudillos su pierna izquierda. Hubo un sonido, un golpe duro y hueco. Latón sobre algo que no era hueso. El cuerpo me dio una medalla por esa noche, dijo Caleb. Mi propia familia me dio una dirección de reenvío. Nadie se rió ahora. Cuando me lesioné, continuó, la gente que me crió decidió que yo era una complicación. Las sillas de ruedas no salen bien en las fotos. Un hijo que necesita ayuda para subir las escaleras no es el hijo que habían planeado. Dejó que eso calara. Así que pasé unos 8 meses aprendiendo cuánto puede valer una persona para una familia antes de convertirse en un inconveniente. Y entonces se abrió una puerta que no esperaba. Miró a la mesa lejana, a mis padres. La única puerta que se abrió para mí después de eso, dijo, fue un restaurante. Oí a mi madre inspirar. Vi la mandíbula de mi padre tensarse. ¿Quieres saber su clase?, dijo Caleb. Y ahora, finalmente, me miró, y su voz hizo algo que no había hecho hasta ahora. Se espesó ligeramente, lo justo. Esta mujer, la que acaba de golpear, fue la enfermera que me enseñó a caminar con esta pierna. 8 meses, 5 días a la semana. Se quedó a mi lado mientras me caía y me ayudó a levantarme. Y nunca me dejó rendirme. Y nunca me hizo sentir menos hombre por necesitarla. Se volvió hacia Beatrice. ¿Y sus padres, los que huelen a grasa y café viejo? Me dieron una silla en su mesa y me dijeron que era de la familia. Me guardaron un sitio cada domingo durante 4 años. Cada domingo, pudiera ir o no. Metió la mano en su chaqueta y sacó una fotografía, desgastada y suave en las esquinas de tanto llevarla. No la pasó. Simplemente la sostuvo brevemente, y supe lo que era sin verla claramente porque había estado en un centenar de ellas. Un domingo en Miller's, la mesa larga, y una silla que no estaba vacía porque él estaba en ella. Usted ha pasado la noche, le dijo Caleb a Beatrice, intentando enseñarle de dónde viene. Yo he venido aquí para decirle a todos en esta sala exactamente de dónde viene. Viene de las únicas personas que no se fueron. Desmond hizo un sonido. Me giré, y mi marido estaba mirando a Caleb y luego a mí, y las piezas le estaban encajando todas a la vez, 4 años de culpa reorganizándose en algo que apenas podía contener. Nunca me dijiste que eras tú, me dijo. No una acusación, algo más cercano al asombro. Todo este tiempo, ¿eras tú? No se lo había dicho. No se lo había dicho a nadie. No era mi historia para contar. Caleb lo había llamado un accidente durante 4 años. Y yo había mantenido su privacidad como se mantiene la privacidad de un paciente, por costumbre y por respeto. Y así, nunca había dicho las palabras, la enfermera que recompuso a Brick, porque para mí, él no era Brick. Era solo Caleb. Nuestro Caleb. La silla. La sala eligió entonces. Y quiero ser cuidadoso al contarles esto, porque no sucedió de la manera en que sucede en las historias donde todos aplauden. Nadie aplaudió. Lo que sucedió fue más silencioso y peor para Beatrice. Y he pensado mucho en ello desde entonces. Los marines se levantaron primero. No todos a la vez, no a una señal, solo un lento levantarse por toda la sala mientras los hombres que entendían lo que Caleb había hecho se ponían de pie, porque eso es lo que hacen cuando una deuda como esa está presente en la sala. Luego una mujer en una de las mesas de los Holloway, una de las que se había reído, dejó su tenedor con mucho cuidado y no lo volvió a coger y miró su plato. Luego un hombre mayor con un traje caro, un nombre que aprendería, una de las personas a las que Beatrice más quería importar, echó su silla hacia atrás, se abotonó la chaqueta, le dijo algo en voz baja a su esposa y se fue, no enfadado, simplemente se había acabado. Simplemente se retiró, de la forma en que te retiras de algo a lo que ya no quieres que tu nombre esté asociado. Y Papi Ashworth, en la mesa principal, en la silla que debía significar algo, se levantó en silencio, cogió su bolso de mano y se fue antes de que nadie tuviera que mirarla. Siguió sucediendo de esa manera baja, terrible, sin dramatismo.
Una pareja 2 mesas más allá se levantó y fue a buscar sus abrigos. Una mujer que reconocí de las fotografías de la liga en la pared de Beatatrice, una mujer que, minutos antes, se había reído, se levantó y cruzó todo el salón de baile, pasando por delante de todos, y se paró junto a mi madre en la peor mesa de la sala y le dijo algo que no pude oír. Y se quedó allí. Uno de los jóvenes tenientes de Desmond se acercó, y sin decir palabra, recogió las muletas de al lado de la silla de Caleb y las puso a su alcance por si las quería, y luego se quedó a su lado como una guardia de honor a la que no se le había ordenado nada y no necesitaba que se lo ordenaran. Nadie gritó. Nadie pronunció un discurso. Esa fue la parte insoportable para Beatatrice, creo. No había ninguna pelea que pudiera ganar porque nadie estaba peleando. Simplemente, uno por uno, se estaban reasignando a una parte diferente de la sala, y cada reasignación era una sentencia que no podía apelar. Beatatrice se giró para buscar a su marido, Gerald. Había estado sentado durante todo el tiempo, en silencio, como siempre estaba en silencio. Lo miró en busca de ayuda, de un compañero, de alguien que restaurara el orden de la sala a lo que siempre había sido. Gerald bajó la vista a la mesa. Luego miró hacia otro lado, hacia las ventanas, hacia el río. No se levantó y no habló, pero no la miró a los ojos. Y para Beatatrice, eso fue su propia forma de caer. Estaba perdiendo la sala, y no había nada contra lo que luchar porque nadie luchaba contra ella. Simplemente, uno por uno, dejaban de ser su público. Fue entonces cuando finalmente hablé. Había estado en silencio todo el tiempo. No había planeado ni una sola palabra, y descubrí que no quería decir mucho. Pasaste un año decidiendo que yo era inferior a ti, le dije. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Simplemente nunca preguntaste a quién había sostenido. Eso fue todo. No lo agrandé. No enumeré sus pecados. Puse una verdad junto a otra verdad y dejé que la sala las sostuviera a ambas. Me agaché y sentí la moneda a través del dobladillo de mi vestido. Y luego tomé la mano de mi marido por un lado y el brazo de Caleb por el otro. Y los tres nos alejamos de la mesa principal que Beatatrice había construido, de vuelta a través de toda la longitud de ese salón de baile, hasta la peor mesa de la sala, donde estaban mis padres. Y nos sentamos con ellos. La dejamos de pie en medio de su propia fiesta, con sus perlas, bajo los candelabros, sin nadie esperando a que les dijera qué hacer a continuación. Si hubieran estado en esa sala, si se hubieran levantado cuando lo hicieron los marines, entonces ya saben en qué mesa habrían terminado. Hay más en esto que el momento en que perdió la sala. Lo que nos costó vino después. Quédense conmigo. La fiesta no terminó tanto como se vació. En media hora, un tercio de la sala se había ido. El tercio de Beatatrice, la gente a la que había invitado para que se impresionara. Recogieron sus abrigos del guardarropa con la particular tranquilidad de la gente que ha decidido algo y no quiere discutirlo. Una de ellas, miembro de la junta de la liga, se detuvo en nuestra mesa al salir y le dijo a Desmond, «Dale mis condolencias a tu madre». No eligió esa palabra por accidente. Condolencias es lo que envías cuando no vas a venir, y es lo que envías cuando algo ha muerto. La banda, bendita sea, empezó a tocar de nuevo. La gente que todavía estaba allí era la gente que había querido estar allí en primer lugar. El escuadrón de Desmond, los clientes habituales de mi padre, los primos a los que nunca les había importado el plano de asientos. El tío de alguien sacó a bailar a mi madre. La noche, increíblemente, continuó. Es extraño tener el peor momento de tu vida y el mejor momento de tu vida dentro de los mismos 45 minutos. Mis mejillas todavía llevaban el calor de su mano mientras bailaba mi primer baile con mi marido bajo los mismos candelabros que ella había elegido. Caleb se sentó en nuestra mesa con un plato de la comida de mi madre delante. La cocina del club, ante la silenciosa insistencia de mi madre, le había dejado traer una cosa después de todo. Y comió lentamente, y nos observó a Desmond y a mí en la pista con una expresión que no pude leer entonces y que puedo leer ahora. Era la cara de un hombre viendo dos mitades de su vida, dos personas que había amado en dos habitaciones separadas, finalmente de pie en la misma. Había llevado ese conocimiento solo durante 3 meses, y ahora estaba fuera, y parecía cansado e iluminado a la vez, de la forma en que te ves cuando finalmente dejas algo pesado.
Los invitados que le importaban a Beatrice se habían ido. La gente que me importaba a mí estaba bailando. Comprendí en algún momento de esa hora que habían sido dos bodas diferentes todo el tiempo, celebradas en la misma sala, y que solo una de ellas había sobrevivido a la noche, y era la mía. Beatrice se fue sin decirnos una palabra más. No sé a qué hora. Solo sé que en algún momento, levanté la vista y ella no estaba, y tampoco Gerald. Y su ausencia no cambió en absoluto la temperatura de la sala. Eso es lo que pasa con una persona que gobierna por el acuerdo de todos de ser gobernados. En el segundo en que el acuerdo termina, también lo hace el gobierno. Y resulta que estaba hecho de nada. Desmond y Caleb se sentaron en esa mesa de atrás durante mucho tiempo. Los dos con la moneda, mi moneda, la moneda de Caleb, la moneda del escuadrón, sobre el mantel entre ellos, donde la había puesto después de que mi madre la descosiera de mi dobladillo. Te busqué, dijo Desmond. Lo había dicho antes, creo, en su cabeza 1000 veces. Después. Intenté encontrarte. Tu número estaba desconectado. Tu familia no quiso. No con suficiente ahínco, dijo Caleb. Pero sonreía cuando lo dijo, y le puso la mano en la nuca a Desmond como se hace con un hermano. Y Desmond bajó la cabeza, y ninguno de los dos dijo nada durante un rato. Luego Caleb me miró, y algo cruzó su rostro. Algo privado que aún no estaba listo para entregar. Hay algo que Matilda no sabe, dijo. Algo que sé desde hace un tiempo. Cogió la moneda, la giró una vez entre sus dedos, la volvió a dejar. Pero no esta noche. Esta noche no es la noche para eso. No insistí. Había aprendido eso de él, al menos. No persigues a un hombre a una habitación que no está listo para abrir. Pensé que la parte difícil había terminado. Quiero decirles eso porque es lo que creía. Sentada en esa mesa con el vino seco y rígido en mi vestido y toda mi familia a mi alrededor, pensé que habíamos sobrevivido a lo peor. Lo peor aún no había comenzado. Esto es lo que nadie te cuenta sobre el momento en que tu marido te elige a ti por encima de su familia delante de 200 personas. Se siente como ganar. Y luego la fiesta termina y tienes que ir a casa y vivir con el coste de ello. 2 semanas después de la boda, las llamadas cesaron. No de forma dramática. Beatrice no lo desheredó. No hubo carta, ni escena. Fue más silencioso que eso, y lo silencioso es peor. Desmond se había criado dentro de una maquinaria familiar. Las cenas fijas, el club, la red de contactos, las puertas que se abrían porque un joyo guay las empujaba. Y una por una, sin que nadie lo anunciara, esas puertas dejaron de abrirse. Una invitación que no llegó, una llamada que no fue devuelta, un hombre que su padre conocía, que solía atender sus llamadas, que de repente siempre estaba en una reunión. Mi madre no me desheredó, me dijo una noche, sentado en el borde de nuestra cama con los codos en las rodillas, girando su propia moneda en sus manos como Caleb giraba la suya. Simplemente dejó de ponerme un sitio. Ninguno de los dos pasó por alto la ironía. El castigo de su familia fue quitarle la silla. El mío fue mantener una apuesta. Vi una de esas puertas cerrarse en tiempo real, y me dijo más que cualquiera de las que se cerraron silenciosamente. Había un hombre, un amigo de la familia, un antiguo colega de Gerald, alguien que conocía a Desmond desde que era un niño y que había prometido meses antes hacer una presentación que importaba para la siguiente etapa de la carrera de Desmond, un puesto civil para cuando sus días de vuelo terminaran. Desmond llamó para confirmarlo. Yo estaba en la habitación. Observé su cara mientras el hombre al otro lado explicaba con enorme calidez que el momento no era el adecuado después de todo, que las cosas eran complicadas, que estaba seguro de que Desmond lo entendía. Desmond dijo que lo entendía. Le dio las gracias al hombre, colgó, y se quedó sentado allí con el teléfono en la mano, y no dijo nada durante mucho tiempo. No dijo su nombre, dijo finalmente Desmond. Ni una sola vez. No tuvo que hacerlo. Puso el teléfono boca abajo. Así es como funciona. Nadie dice nunca el nombre. Las cosas simplemente se complican de repente para todos. No tenía nada con que arreglarlo. Así que hice lo único que sé hacer, que es lo que mi madre me enseñó. Me senté a su lado y me quedé.
El trabajo fue lo que me mantuvo en pie ese mes. Y quiero contarles sobre un turno porque puso todo el lío en perspectiva. Tenía un paciente, de 19 años, que había perdido la mayor parte del uso de sus piernas y me estaba peleando por cada cosa, como hacen los jóvenes porque a los 19 años todavía no puedes distinguir entre aceptar ayuda y rendirte. Me espetó una mañana que yo no podía entenderlo. Y pensé en una bofetada en una boda y un nombre omitido en una invitación y un hombre al otro lado de un teléfono diciendo que el momento no era el adecuado. Y pensé, no puedo entender tus piernas, pero entiendo un poco sobre que te digan que eres menos de lo que eres y sobre decidir no creerlo. No dije nada de eso. Simplemente me paré a su lado en las barras y le dije que lo intentara una vez más. Y lo hizo. Y dio 2 pasos y lloró. Y mantuve mi rostro seguro, como siempre hago. Estar al lado de alguien mientras se niega a rendirse. Esa es la única cosa de la que nunca he dudado que sirvo. Me estabilizó. Me recordó que, pensara lo que pensara Beatrice sobre mi clase, nunca había sido lo que me decía quién era. Vi cómo le afectaba de maneras que no decía. Se había criado creyendo que la familia de un hombre era su posición, su sistema de raíces, lo que le decía al mundo quién era. Y se había liberado de ello por mí. Y ahora estaba descubriendo lo que se siente al flotar. No se arrepentía. Sé que no. Pero no arrepentirse de algo y no llorarlo son cosas diferentes. Y él estaba de luto, y yo era la razón. Fue entonces cuando mi viejo hábito volvió a por mí, justo cuando estaba más cansada. Me encontré una noche con el teléfono en la mano y un mensaje a medio escribir para Beatrice. Siento que las cosas fueran como fueron. Quizás podríamos. Llegué hasta ahí. Me quedé en la cocina con el pulgar sobre el botón de enviar y cada parte de mí que había pasado toda una vida manteniendo la paz haciéndose más pequeña me decía que si tan solo me disculpaba, si tan solo asumía un poco de la culpa. Las puertas se abrirían de nuevo y Desmond podría recuperar a su familia, y sería mi regalo para él. Quizás si tan solo me disculpara con ella, empecé a decir en voz alta a Desmond, que estaba en la puerta. No, dijo. Ni siquiera me dejó terminar. Esta vez no. Cruzó la cocina, me quitó el teléfono de la mano suavemente y borró el mensaje sin leer el resto. Sé lo que haces, dijo. Le devuelves la dignidad a la gente. Lo has estado haciendo toda tu vida con extraños, conmigo, con Caleb. Pero no puedes darle la tuya a ella. Esa es la que te guardas. Dejé el teléfono. Mi madre me dijo algo por entonces también, cuando le conté que estaba pensando en contactar para arreglar las cosas, para encontrar alguna forma de volver a la paz. Estaba estirando masa en el restaurante y no levantó la vista. La paz no es lo mismo que el silencio, Matilda, dijo. Has estado confundiendo esas dos cosas toda tu vida. Silencio es lo que ella quería de ti. Paz es lo que tienes ahora, y te costó algo, y así es como sabes que es real. El corte más profundo vino más tarde, de Desmond, en la oscuridad, cuando no podía dormir. Durante 3 años, pensé que le había fallado, dijo. Sabía que se refería a Caleb. Pensé que era el tipo que dejó desaparecer a su compañero de ala. El tipo que fue salvado y luego ni siquiera pudo aferrarse al hombre que lo salvó. Estuvo en silencio un momento. Y resulta que tus padres hicieron lo que yo no pude hacer. Tu familia lo recogió cuando yo lo dejé caer. No sé si darles las gracias o sentirme avergonzado delante de ellos por el resto de mi vida. No tenía una respuesta para eso. No creo que la hubiera. Simplemente lo abracé, y en algún momento en la mesita de noche su teléfono se iluminó con un mensaje, y lo cogió, lo leyó y se quedó quieto. Era de Caleb. Domingo, decía. Vengan al restaurante. Hay algo que ambos deberían escuchar. Antes de que llegara ese domingo, había que resolver lo de Beatrice. Ella contactó primero, lo cual me sorprendió. Un mensaje de voz, formal, el tipo de mensaje que dejas cuando has decidido que la otra persona necesita ser manejada. Quería reunirse. Quería, dijo, dejar atrás esta desagradable situación por el bien de Desmond. Fuimos, los dos. No porque le debiéramos nada, sino porque Desmond quería decírselo a la cara, y creo que se había ganado el derecho.
Había preparado café en la sala buena, la del abuelo sobre la chimenea. Empezó como siempre empezaba, como si nosotros fuéramos los que necesitábamos ser manejados. Los sentimientos estaban a flor de piel, dijo. Se dijeron cosas. Estoy dispuesta a seguir adelante si todos podemos acordar ser civilizados en el futuro. Eso no es una disculpa, dijo Desmond. No sé por qué quieres que me disculpe, cariño. Por preocuparme por el nombre de esta familia. Dejé mi taza. Me golpeaste en mi boda, dije, delante de 200 personas. Llamaste a mis padres por cómo huelen. Mantuve mi voz nivelada porque nivelada era la única arma que funcionaba con ella. No estoy aquí para una disculpa. Dejé de necesitar una alrededor del domingo. Estoy aquí para decirte lo que costaría permanecer en nuestras vidas, para que puedas decidir. Me miró como se mira a un mueble que ha empezado a hablar. Luego intentó lo que siempre le había funcionado. Se volvió hacia Desmond y su voz se suavizó hasta el registro que debió haber usado con él desde que era pequeño, herido, razonable, cálido. Cariño, yo te crié. Te di todo lo que tienes. ¿De verdad vas a tirar a tu familia por la borda por un malentendido en una fiesta? Dejó que sus ojos brillaran. La familia es la familia. No tienes otra madre. Fue hecho con maestría. Un año antes, podría haber funcionado conmigo. Incluso sentada allí, esa atracción a ser razonable, a ser la que cede para que la tensión en la sala se disipe. Sentí surgir el viejo instinto. El que quería decir algo tranquilizador, asumir un poco de la culpa, arreglar la incomodidad encogiéndome. Vi a Desmond sentirlo también. Vi 34 años de condicionamiento apretarse a su alrededor. Y entonces me miró, y no se encogió. No fue un malentendido, mamá, dijo en voz baja. Sabías exactamente lo que estabas haciendo. Siempre lo sabes. Ese es todo el problema. Nada de eso fue nunca un accidente. Ella se echó hacia atrás como si la hubiera tocado algo frío. Si quieres estar en la vida de este matrimonio, dije, en nuestro hogar algún día, con nuestros hijos, me tratarás como la esposa de tu hijo, y tratarás a mis padres como familia porque lo son. Ese es el precio de que la puerta permanezca abierta. No es un castigo, es solo el precio. Y si no aceptas nuestros términos, entonces la puerta se cierra, dijo Desmond. Y esa es tu elección, no la nuestra. No la estamos cerrando de golpe. Simplemente no vamos a seguir manteniéndola abierta mientras decides si valemos la pena para que la cruces. Ella sonrió entonces, y fue más débil que su sonrisa de la boda. Y dijo algo sobre la ingratitud y sobre cómo había construido una vida que no podíamos imaginar. Y Desmond dejó su taza y se levantó. Sacó una llave de su llavero, la llave de esa casa, la casa en la que había crecido, y la dejó sobre la mesa de café junto a la crema sin tocar. Mantén la habitación preparada para mí si quieres, dijo. No voy a venir a sentarme en ella. Y nos fuimos. No nos detuvo. No había, por una vez, público para el que actuar. Y he notado que las personas que solo hablan a una multitud no siempre saben qué decir a una habitación vacía. Las consecuencias, cuando llegaron, no vinieron de nosotros. Quiero ser clara al respecto porque me importa. No llamamos a nadie. No contamos su historia por la ciudad. Nunca publiqué una palabra. Pero la sala había estado llena de gente, y la gente habla. Y peor que hablar, la gente simplemente se retira. Durante las semanas siguientes, la Liga, la cosa en la que Beatrice había construido todo su ser, la presidencia que había ocupado durante 11 años, silenciosamente siguió adelante sin ella. Una votación en una reunión a la que no asistió, un nuevo nombre en la cabecera del boletín. Nadie la echó. Simplemente dejaron de guardarle un sitio. Las fotografías de Beatrice con las tijeras enormes fueron desapareciendo de la página web de la Liga una por una, reemplazadas por alguien más con tijeras más nuevas. La familia de Papi Ashworth, resultó, fue una de las primeras en dar un paso atrás. El mismo patrocinio con el que Beatrice había intentado casar a su hijo se había ido, no porque yo hiciera nada, sino porque no puedes ser patrocinador de una mujer de cuya fiesta te has ido. No sentí ningún triunfo por nada de esto.
Sentí algo más cercano a la sobriedad. De esto había estado hecha su vida todo el tiempo, acuerdo. Y cuando el acuerdo se detuvo, quedaba muy poco. La parte más extraña fue pequeña y humana y sucedió en un supermercado. Estaba comprando huevos, nada menos, cuando una mujer que reconocí de la boda, una del círculo de Beatatrice, una de las que se había reído, detuvo su carro cuando me vio. Por un segundo, me preparé. Luego dijo en voz baja, he querido decir que lo que hizo estuvo mal. Debería haber dicho algo en el momento y no lo hice. Y lamento no haberlo hecho. No esperó a que la absolviera. Solo necesitaba decirlo, de la forma en que la gente necesita dejar algo que ha estado cargando. Se llevó su carro y yo me quedé allí con un cartón de huevos y entendí que esta era la forma real de todo. No un tribunal, no un escándalo, solo persona tras persona decidiendo silenciosamente en supermercados y aparcamientos que no querían haberse reído. Ese es un veredicto más pesado que cualquiera que yo pudiera haber dictado. Vino de todas partes, y nunca tuve que mover un dedo por ello. Desmond, mientras tanto, hizo lo que más he llegado a amar de él. No solo se plantó en una boda y lo dio por hecho. Siguió eligiendo de maneras pequeñas y poco glamurosas cada semana. Empezó a conducir hasta Jacksonville en sus días libres. Se reconectó con Caleb lentamente, pacientemente, los dos reconstruyendo 4 años perdidos, una broma mala a la vez. Y una tarde, llegó a casa con un formulario de la base. Algo rutinario, el papeleo donde listas a quien llaman si te pasa algo. Había puesto los nombres de mis padres, Vincent y Clara Miller. Puedes poner a cualquiera, dije. No tiene por qué ser. Son los que vendrían, dijo, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Si fuera en medio de la noche y fuera grave, son los que se subirían a la camioneta, así que son los que pongo. Esa fue la semana en que Gerald apareció por primera vez en el restaurante. Levanté la vista de la caja registradora una tarde y él estaba en la puerta, el padre de Desmond, con su buen abrigo, sin entrar y sin irse. Como un hombre al borde del agua que no está seguro de que se le permita entrar. Mi padre también lo vio. Ninguno de los dos dijo nada ese día. Gerald solo miró la sala durante un rato, la mesa larga, la pared de fotografías, y luego asintió una vez a nadie en particular y se fue. Pero entendí que algo había cambiado. Volvió. Luego fue domingo, y condujimos al restaurante para lo que fuera que Caleb necesitara decirnos. El restaurante estaba cerrado al público, como los domingos. Mi madre había cocinado demasiado, como siempre hace. Caleb ya estaba allí cuando llegamos, en la mesa larga junto a la ventana. Y lo noté en el segundo en que entramos. La silla a su lado, la silla que había estado vacía y puesta durante 4 años, tenía un plato delante que se estaba usando. Ya no estaba sentado en la silla guardada. Estaba sentado en ella como un hombre que vivía allí. Esperó hasta que hubimos comido. Luego apartó su plato, cruzó las manos y me miró. Necesito decirles algo a ambos, y necesito que no se enfaden con sus padres cuando termine. Miró a mis padres. Mi madre se había quedado quieta junto a la estufa. Mi padre dejó su café. Porque solo guardaron silencio porque se lo pedí. Aún no lo entendía. La mano de Desmond encontró la mía debajo de la mesa. En enero, dijo Caleb, me mostraste una foto. Me miró. Estabas tan orgullosa de ella. Me llamaste para decirme que habías fijado la fecha, y me enviaste una foto de los dos. Y miré esa foto, Matilda, y conocí al hombre que aparecía en ella. La sala se quedó muy silenciosa, solo el sonido de la cafetera. Era la foto de Brick, dijo, y su voz se quebró. Quiero decir, era Desmond. Era el hombre por el que me quedé en el ala. El hombre que pasé 3 años diciéndome a mí mismo que había perdido. Sacudió la cabeza lentamente, como si todavía no pudiera asimilarlo del todo. La mujer que me enseñó a caminar de nuevo se iba a casar con el hombre por el que había entrado en el fuego, y ninguno de los dos tenía ni idea. Me volví hacia mis padres. Mi madre tenía una mano apretada contra el pecho. Mi padre miraba la mesa. Lo sabíais, les dije. En la boda, por eso estabais tan tranquilos. Se lo dije, dijo Caleb antes de que pudieran responder.
Llamé a tu padre la misma noche que lo descubrí. Le dije quién era Desmond para mí, y le rogué sinceramente, que lo mantuviera en secreto porque no era asunto mío armar un escándalo. Era vuestra boda. Era vuestro día. Y un hombre merece ser encontrado por su propia vida, no emboscado por la mía en el altar. Miró a Desmond. Pensé que iría a la boda, me sentaría atrás y te encontraría después, cuando todo estuviera tranquilo. Me presentaría de nuevo con una cerveza, no delante de 200 personas. Nunca planeé levantarme. Solo me levanté porque tu madre le puso las manos encima a tu esposa. La voz de Desmond, cuando salió, fue áspera. Pasé 3 años pensando que era el tipo que te dejó desaparecer. Que me salvaron y ni siquiera pude aferrarme al hombre que me salvó. Tú no me dejaste desaparecer, dijo Caleb. Desaparecí a propósito. Estaba tan hundido después de todo, mi familia, la pierna, que no podía soportar la idea de que me vieras así. El tipo con el que volabas podía volar. No quería ser la foto del antes, en tu cabeza. Así que corté el cordón. Eso es mío, no tuyo. Miró sus manos. Y luego un restaurante me acogió y una enfermera me enseñó a caminar. Y en algún momento, dejé de ser la foto del antes, incluso para mí mismo. Para cuando valía la pena llamar de nuevo, había dejado pasar demasiado tiempo como para saber cómo hacerlo. Y entonces le pediste que se casara contigo, y ella me llamó para decírmelo, y allí estabais los dos en una fotografía. Casi sonrió. El universo tiene sentido del humor. Me devolvió a ti a través de ella. Tú fuiste el que fue el muro, dijo Desmond, y sus ojos estaban húmedos. No yo. Nunca yo. No, dijo Caleb suavemente. Eso siempre fuimos los dos. Más tarde descubrí exactamente lo que eso les había costado a mis padres. 3 meses. Durante 3 meses, habían sabido que su hija se iba a casar con el hombre que su hijo adoptivo había salvado, y no habían dicho nada. Y me habían dejado tener mi compromiso normal, feliz e insospechado porque Caleb se lo pidió, y porque entendían algo que yo solo estaba empezando a aprender, que el amor es muy a menudo lo que no dices, el secreto que guardas para que otra persona pueda ser feliz en la oscuridad un poco más. Podrías habérmelo dicho, le dije a mi madre. Sí, dijo ella. Y habría sido sobre él y sobre Desmond y sobre el pasado. Y yo quería una temporada en la que solo se tratara de ti. Se limpió las manos en el delantal, que es lo que hace cuando no quiere que veas que le tiemblan. Déjame tener eso. Te entregué una vez. Se me permite haber querido que el día fuera tuyo. Desmond se levantó. Rodeó la mesa hasta Caleb, y Caleb se impulsó sobre la mesa como lo había hecho en la boda, y los dos se abrazaron durante mucho tiempo, y miré hacia otro lado porque hay cosas que no se miran. Cuando terminó, mi madre hizo lo que lo puso fin. Sacó la silla de al lado de la mía, una silla corriente, sin nada especial. Y puso un servicio delante de ella, tenedor a la izquierda, cuchillo a la derecha, vaso boca arriba, y miró a Desmond. Siéntate aquí, dijo. Es tuyo ahora. No lo retiramos. Se sentó. Mi marido, que había crecido en una casa donde su lugar en la mesa dependía de su comportamiento, se sentó en una silla que sería suya se la ganara o no, por el resto de su vida, y lo vi entender lo que eso significaba. Había perdido la mesa de una familia y le habían dado la de otra, y la segunda, resultó, era del tipo que no se quita. La silla que se había mantenido vacía durante años estaba llena, y había un nuevo lugar puesto para él. Miré alrededor de esa mesa, mis padres, mi marido, el hombre que mi familia había recogido cuando su propia familia lo dejó caer. Y finalmente entendí lo que mi madre había estado tratando de enseñarme toda mi vida con un tenedor y una silla vacía. No estaba guardando un sitio para una persona. Estaba manteniendo una promesa sobre el tipo de familia que íbamos a ser. Una familia sin un extremo lejano de la mesa. Una familia donde tu lugar no subía y bajaba según lo útil, impresionante o conveniente que fueras. Beatrice había pasado un año tratando de enseñarme que la pertenencia se gana, que se puede conceder y revocar, que algunas personas se sientan cerca y otras junto a las puertas de la cocina. Y aquí, en un restaurante en el Boulevard LUN, estaba toda la refutación, puesta con un tenedor a la izquierda y un vaso boca arriba.
Les dije al principio que para entender al hombre que se levantó, tenían que entender una silla. Ahora entienden ambos. La boda fue en abril. Ahora es mayo, un domingo cualquiera. Y quiero contarles cómo termina porque termina en pequeño, como lo hacen las cosas reales. Estábamos en el restaurante, todos nosotros, cuando Gerald entró. Llevaba viniendo unas semanas, primero de pie en la puerta, luego sentado en la barra con un café, y gradualmente más cerca. Esta vez entró del todo, se detuvo a unos metros de la mesa larga, y sostenía su sombrero en las manos como un hombre que no estaba seguro de su bienvenida. No espero un lugar, dijo. Mi padre se levantó. Fue a la pared, cogió una silla extra, la trajo y la puso en la mesa. La retiró. En este restaurante, dijo, no tienes que ganártelo. Gerald se sentó. No dijo mucho. No es un hombre que diga mucho. Creo que pasó 40 años casado con alguien que decía todo. Pero volvió el domingo siguiente y el de después. Nunca nos pidió que eligiéramos entre él y Beatrice. Y nosotros nunca le pedimos que eligiera tampoco. Simplemente empezó a aparecer en la mesa donde aparecer era lo único que se requería. Me dijo una cosa una vez, semanas después, con un trozo de pastel de mi madre. Dijo, la vi hacerlo durante 40 años a otras personas, a mí. Siempre me dije a mí mismo que no era asunto mío detenerla. Giró su tenedor. Resulta que sí lo era. Simplemente no tuve el valor hasta que la vi hacértelo a ti en la boda de mi propio hijo y miré alrededor de esa sala y no pude encontrar a una sola persona que pensara que tenía razón. ¿Ni una? No me pidió que lo perdonara por los 40 años de silencio. Simplemente siguió viniendo a la mesa, lo cual es su propia forma de disculpa, la que aparece en lugar de explicar. No sé qué pasará con Beatrice a partir de ahora. Lo último que supe es que todavía tiene la casa y las perlas y el retrato del abuelo y mucha menos gente a la que mostrárselos. La liga siguió adelante. Las galas continúan sin ella. No me complace eso. He pensado si debería, y he decidido que no. No perdió nada que yo le quitara. Perdió al público que había confundido con una vida. Y lo perdió porque 200 personas vieron quién era en el espacio de una bofetada y decidieron en silencio que preferirían estar en otro lugar. Quizás algún día llame a la puerta del restaurante. Mi padre sacará una silla si lo hace. Esa es la cosa exasperante y hermosa de la gente como mis padres. El precio de la entrada es solo que estés dispuesto a sentarte como un igual. Beatrice puede que nunca pueda pagarlo. Eso es algo que ella tiene que resolver, no yo. No sé si Beatrice vendrá alguna vez a esa mesa. He dejado de necesitar que lo haga. Algunas personas aprenden y otras simplemente se vuelven más silenciosas. Y no es mi trabajo saber de antemano cuál de las dos será. Mi moneda está en la pared ahora. La moneda de Caleb, la moneda del escuadrón, la que vivió en el bolsillo de mi uniforme y luego en el dobladillo de mi vestido de novia. Mi madre la enmarcó, pequeña y sencilla, y la colgó en la pared de las fotografías de los domingos. Y nadie que entra en el restaurante sabe que eso cuánto costó. Y está bien. Nosotros lo sabemos. Solía pensar que Beatrice hablaba de geografía cuando me decía que no olvidara de dónde venía. Lo olvidé por un tiempo. Lo olvidé a propósito porque me avergonzaba de la grasa y el café viejo y un padre que no discute y una madre que cocina demasiado. Hizo falta que una mujer me abofeteara en mi propia boda para recordármelo. La clase, resulta, no es donde te sientan. Es quien te saca una silla cuando te caes. La silla en nuestra mesa ya no está vacía, pero mi madre todavía cocina demasiado, y todavía hay un plato extra al final la mayoría de los domingos, puesto y esperando. Por si acaso, dice cuando le pregunto para quién es. Siempre hay sitio. Así que, esto es con lo que los dejaré, y sinceramente me gustaría saber qué piensan. Tracé una línea dura con una mujer que es, sea lo que sea, la madre de mi marido. Nunca me vengué. Nunca la hice sufrir. Simplemente cerré una puerta y dejé que ella decidiera si llamar. Algunos de ustedes pensarán que fue lo correcto. Algunos pensarán que fue frío, que la familia es la familia, que debería haber seguido intentándolo.
Díganme, ¿habrían mantenido la puerta abierta? ¿O habrían puesto el precio como lo hice yo y la habrían dejado elegir? Ahora sé de dónde vengo. Es un restaurante en el Boulevard LUN y una larga mesa junto a la ventana y una silla que nadie puede quitar. Siempre hay sitio, pero tienes que saber cómo sentarte en él.